Vamos a ver cómo funciona la herramienta de administración de ASP.NET. Voy a crear un proyecto nuevo que le voy a llamar seguridad. Y vamos a ver cómo funcionan todas estas nuevas características. Una vez que tengo el proyecto creado, antes de hacer nada en el propio proyecto, voy a irme al menú sitio web configuración de ASP.NET para ver la herramienta de configuración. Se abre en el navegador. Aquí está. Y me permite configurar la seguridad y todo lo relacionado con ella desde una interfaz gráfica. Por ejemplo, lo primero que debería hacer es configurar el proveedor que voy a utilizar para membership y para roles. Entonces, si pulso aquí, me deja escoger un único proveedor para todos los datos, es decir, tanto para los datos de usuario como para los de roles, o uno diferente para cada función, unos para roles y otros para usuarios. Por ejemplo, voy a entrar por aquí. En el caso de mi equipo, yo solo tengo configurado para usuarios el proveedor de SQL Server. Pero, por ejemplo, para los roles, que bueno, en la jerga de esta herramienta se llaman funciones, tengo tanto el de SQL, que es el que viene por defecto, como uno que va contra las cuentas locales de Windows. Voy a dejar los que tiene por defecto, los de SQL Server. Bien, si volvemos a la página principal, aquí en la configuración de la aplicación puedo tocar algunos otros ajustes. Por ejemplo, puedo añadir elementos a webconfig, parejas de clave de tipo clave-valor, es decir, una clave, un valor que luego puedo leer desde la aplicación para parametrizarla. Puedo configurar algunos correos para envío de correo electrónico, fundamentalmente para recuperación de contraseñas y cosas así. Puedo poner fuera de conexión la aplicación, es decir, pararla para que no funcione, y configurar para poder hacer un seguimiento, la depuración y las trazas de la aplicación, y también definir una página de error. No voy a tocar en nada de esto porque no tiene mucho que ver con la seguridad, que es el tema que estamos tratando. Y por fin, si vuelvo a la página principal, tenemos la configuración de seguridad, que es realmente lo que nos traía aquí. Si pulso sobre el elemento seguridad, aparece esta pantalla de configuración que nos permite varias cosas. Primero, crear usuarios, crear funciones o roles y crear reglas de acceso. Vamos a centrarnos en las funciones o roles. Por defecto están deshabilitados. Para poder utilizar roles en la aplicación tenemos que habilitarlo. Entonces simplemente es pulsar este enlace, habilitar funciones. A mí me gusta más la palabra roles que funciones, porque lo de funciones puede confundirse con terminología de programación. Bueno, le voy a dar a habilitar funciones. Ya está. Entonces ahora nos deja crear y eliminar y modificar lo que son los roles de la aplicación. De hecho, si volvemos un segundo a Visual Web Developer, vamos a ver que en el webconfig se ha añadido de manera automática una nueva línea, que es Role Manager habilitado igual a True. Esto lo ha hecho la herramienta de administración. Lo que ha hecho es habilitar los roles. ¿Vale? Entonces voy a crear un rol. Si le doy aquí, me permite crear un rol. Por ejemplo, voy a crear un nuevo rol y le voy a llamar administradores. Administradores, agrego el rol y ya tengo un nuevo rol. Lo puedo eliminar si quiero, o si pulso encima me deja incluso editarlo. Bueno, esto es una navegación sobre los roles, le puedo dar a todos y me saca todos los que tenga, etcétera. Bien, entonces, si vuelvo a seguridad, ahora voy a crear algún usuario. Voy a seleccionar el tipo de autenticación primero, porque por defecto tiene Windows, y le voy a poner desde Internet. Bueno, me da a escoger entre desde Internet o desde una red local. Si cojo desde una red local, le deja la autenticación Windows, porque se supone que van a ser pocos usuarios y se van a autenticar contra el directorio activo, ¿no? Pero si le pongo desde Internet, estoy escogiendo una autenticación Windows Forms, porque vamos a utilizar una base de datos propia y a gestionar los usuarios con autenticación Forms. Entonces le voy a decir desde Internet, le voy a dar a listo. Y ahora ya me deja crear los usuarios y administrarlos. Entonces, por ejemplo, voy a crear un usuario nuevo. Le doy crear usuario.
y me pide una serie de datos básicos. Pues por ejemplo, el nombre de usuario voy a poner Pepe. La contraseña voy a intentar ponerle Pepe también. Vamos a ver que no me va a dejar. La confirmo. Un correo electrónico, pues pepe@pb.com. Una pregunta de seguridad, pues ¿cuál es mi animal favorito? Esta es la típica pregunta que nos harán si perdemos la contraseña para poder recuperarla. Entonces, le ponemos una pregunta y su correspondiente respuesta. Pues por ejemplo, el gato. Entonces, esto nos lo va a preguntar luego para poder recuperar la información si perdemos la contraseña. Y le voy a decir que este usuario sea miembro del rol administradores. Bien, si ahora intento crear el usuario, vamos a ver que no me lo va a permitir y vamos a ver por qué. Le doy y me dice, especifica una contraseña diferente. Bueno, este mensaje no es muy aclarativo, la verdad, pero lo que quiere decir es que la contraseña que hemos especificado no nos vale porque no cumple los criterios de complejidad que nos pide por defecto ASP.NET. Esos criterios por defecto son que la clave debe tener al menos 7 letras de longitud, 7 caracteres, y debe contener algún carácter no alfanumérico, como por ejemplo un asterisco, un guión bajo, un espacio, algo así. Entonces, si intento poner una contraseña tan sencilla, no me deja. Entonces, antes de continuar, voy a hacer una cosa, voy a cambiar esa configuración predeterminada para que sí que me deje contraseñas sencillas. Entonces voy a salir de aquí y vamos a volver al entorno de Visual Studio. Antes de nada, si nos fijamos aquí en el explorador de soluciones, vemos que la carpeta appdata, que siempre está vacía, ahora de repente tiene una base de datos, un .mdf. Esta base de datos es una base de datos que se crea de manera automática desde la herramienta de administración para albergar toda la información de los usuarios, los roles y demás. Y se crea de manera automática porque hemos escogido el proveedor de SQL Server. Si hubiéramos usado otro proveedor, pues hubiera almacenado la información en otro sitio, no en esta base de datos, ¿no? Esta base de datos la podemos explorar dándole al explorador de bases de datos que tenemos aquí. Aquí está, ASP.NET DBF MDF. Y bueno, ahora desde aquí podemos ver las tablas que contiene y demás. Por ejemplo, si abrimos las tablas, vemos que hay una tabla de usuarios, de relaciones de usuarios y roles, de roles y demás. Por ejemplo, si abro esta, Membership, y le doy a mostrar sus datos, vamos a ver que aquí están los datos de los usuarios. Bueno, ahora estará vacía porque no hemos creado ninguno, ¿no? Pero aquí se guardan los datos de login de los usuarios, o sea, su nombre, su contraseña y demás. Lo que pasa que en función de los parámetros que tengamos, lo que se guardará serán las contraseñas en claro o no y este tipo de cuestiones. Luego lo podemos ver. Los roles, por ejemplo, aquí va a estar el rol que creamos hace un momento, el de administradores. Aquí está, el rol administradores y un identificador de rol y un identificador de aplicación para asociarlo con la aplicación, porque esta misma base de datos podríamos, si quisiéramos, utilizarlo para distintas aplicaciones, o sea que todas las aplicaciones centralizaran su almacenamiento de seguridad en esta base de datos. Bueno, esto lo puede investigar uno mismo por su cuenta y lo vamos a dejar de momento. Si tiene interés, puede usted explorarlo por su cuenta. Bien, entonces a lo que iba, aquí en webconfig tenemos de momento solo el modo de autenticación, que es Forms, y el tipo de... bueno, y que está habilitado la gestión de roles, ¿no? Entonces voy a sobreescribir la configuración por defecto de los roles de seguridad, de la forma en que trabaja la seguridad de usuarios, ¿no? Entonces, como es bastante complicado, lo tengo aquí preparado para copiar y pegar. Se trata de introducir un nodo membership con esos datos, en este caso con esos datos. Se puede introducir aquí mismo dentro de System Web, lo copio, lo pego, aquí está. Bien, y lo que le estoy diciendo es, por un lado, que quite el valor por defecto de este proveedor, ¿no? Este proveedor, ASP.NET SQL Membership Provider, es como se llama el que trae por defecto ASP.NET y está configurado en el archivo machine.config, que son las configuraciones de ámbito de máquina, ¿no? Y como se llama así, si yo le pongo remove name
y su nombre desde mi webconfig, lo que estoy es anulando ese proveedor. Y ahora le voy a añadir uno propio, que es exactamente igual. De hecho, esto lo he copiado y pegado desde machine config. Le pongo el mismo nombre, etcétera, y solo que aquí le he retocado los parámetros. Entonces, por ejemplo, este es el tipo de proveedor, esta es la cadena de conexión a SQL Server que utiliza este proveedor, que por defecto es un SQL Server local. La tengo aquí para que la podamos ver. ¿Ves? Es local SQL Server, se conecta contra el SQL Express local con seguridad integrada y coge la base de datos del directorio de datos de la aplicación actual. Entonces, yo si quisiera hacer que apuntase contra una base de datos en otro equipo o lo que fuera, solo tendría que redefinir esta cadena de conexión o definir una propia en mi aplicación con otro nombre y cambiar este parámetro, connection string name. Esto sirve para ver si se puede recuperar la contraseña o no, si se puede resetear la contraseña o no, si se requiere una pregunta y una respuesta para crear usuarios, el nombre de la aplicación, que con esta raya indicamos el nombre por defecto, si se requiere que el email sea único o no de los usuarios, y tengo estas dos líneas aquí que son las que he añadido y modificado yo para evitar la complejidad de claves. Por defecto, además, en Machine Config no están estas dos líneas, las he tenido que poner yo. Entonces le digo que la mínima longitud de contraseña que requiero es 1 y que el mínimo número de caracteres no alfanuméricos que requiero es 0, de manera que no estoy pidiendo que haya ningún tipo de carácter alfanumérico. ¿Cómo quiero guardar las claves? Aquí le estoy indicando que quiero guardarlas como un hash, pero podría indicar que las guarde cifradas o en claro incluso, que se puedan leer en la base de datos. Y bueno, una serie de parámetros más. Entonces voy a dejarle esta configuración, lo voy a grabar y voy a lanzar otra vez la administración. Ya está, si ahora me vuelvo a la seguridad, ya voy a poder crear el usuario Pepe como yo pretendía hace un momento, porque le he eliminado la complejidad, cosa que a lo mejor no debería haber hecho, pero bueno, así también aprendemos cómo se ajustan los parámetros, ¿no? Entonces le voy a poner nombre de usuario Pepe, contraseña Pepe también, confirmo la contraseña Pepe, correo electrónico pepe@pepe.com, y la pregunta de seguridad le voy a dejar la de antes y la respuesta le voy a dejar también la de antes. Y le voy a decir que pertenece al rol administradores. Y pulso crear usuario. Bien, ya se ha creado el usuario. Si le doy a continuar, me deja crear usuarios nuevos. Y si vuelvo a seguridad, me deja ver los que tengo. Vengo aquí a administrar usuarios, ya me dice que tengo uno. Y si administro usuarios, ya me saca por defecto todos. Y aquí tengo el usuario Pepe. Lo puedo editar, eliminar, incluso editar a los roles a los que pertenece. También hay un asistente de creación para configurar la seguridad que me permite hacer todo esto que he hecho yo de manera individual siguiendo un orden. Bien, voy a cerrar el administrador y vamos a hacer una cosa muy rápidamente. En este formulario default, voy a colocar voy a hacer un formulario muy rápidamente para poder crear usuarios. Vamos a verlo. Voy a poner nombre de usuario, 2 puntos, y le voy a arrastrar desde aquí un control textbox. Bien, a este control le voy a llamar txt usuario. Bien, y ahora debajo voy a poner contraseña y le voy a colocar también un control textbox. Le voy a llamar txt contraseña. Bien, y le voy a poner que es de tipo password. Bien, y por fin voy a añadir aquí debajo un botón y le voy a llamar crear usuario. Le voy a poner en el texto crear usuario. Bien, con esto, bueno, lo he escrito mal, a ver, un segundo, usuario, muy bien, ya está. Bien, entonces ahora, solo para demostrar cómo se usa la API de Membership, voy a utilizar ese objeto para crear un usuario muy rápidamente. Entonces hago doble clic sobre el botón para que me abra su evento click. Aquí lo tengo. Y voy a escribir
simplemente lo siguiente: membership.createUser, y le voy a pasar lo que escribió el usuario en esos cuadros de texto. Entonces le voy a poner txtusuario.text y txtclave.contraseña, .text. Ya está. Con esto puedo crear mi usuario. Voy a grabar, voy a ejecutar la aplicación. Bien, aquí está, y le voy a poner, me voy a crear un nuevo usuario, le voy a llamar, por ejemplo, Antonio, y de contraseña le voy a poner también Antonio. Bien, ahora le voy a dar a crear usuario. Sin embargo, vamos a ver que no me deja, se va a producir un error y veremos por qué. Le doy. Y vemos que hay un error, que dice: la respuesta de contraseña suministrada no es válida. ¿Por qué me da este error? Esto a más de uno puede desesperarlo al principio porque no sabe de dónde viene, ¿no?, el error. Bien, voy a parar la aplicación. Este error viene porque por defecto se exige para crear un usuario que se le facilite una pregunta y su correspondiente respuesta para poder recuperar la contraseña. Entonces, como yo aquí solo le estoy pasando el nombre de usuario y la contraseña, pero no le estoy pasando esa pregunta y esa respuesta, me genera ese error. ¿Cómo lo resuelvo? Pues me voy a webconfig, igual que antes, y escribo la configuración de los proveedores para poder sobreescribir ese ajuste, ¿no? Si lo recordáis de antes, lo tenemos aquí. Lo que pasa que ahora me ha vuelto a escribir el webconfig y lo ha puesto en línea en vez de ponerlo como yo lo tenía, unos debajo de otros. Pero bueno, lo único que tengo que hacer es buscar el atributo requires question and answer y en vez de true ponerle false. Es decir, que no requiera pregunta y respuesta. Le pongo false, grabo el webconfig, vuelvo a ejecutar la aplicación y vamos a ver que ya me deja crear el usuario Antonio sin ningún problema, el usuario que estaba creando antes. Pongo Antonio y de contraseña Antonio. Le doy a crear usuario y ya está. Bueno, aquí debería haberle puesto alguna etiqueta en plan se ha creado el usuario o algo así, pero bueno, me ha vuelto a cargar la página y es que ha creado el usuario. Lo podemos comprobar de manera muy fácil. Cierro la aplicación, me voy al sitio web, configuración, aquí está, y aquí ya me dice que hay dos usuarios, el que creé antes desde aquí y el nuevo que acabo de crear desde la aplicación. Si nos vamos a administrar usuarios, lo vamos a ver. Aquí está, Pepe y Antonio. Además, Antonio no pertenece a ningún rol porque tampoco se lo indiqué cuando lo he creado. Si le doy a editar funciones, me dice que no está marcado administradores, es que no pertenece a administradores. Entonces, con esto vemos que es muy fácil administrar toda la seguridad, bien desde aquí o incluso desde código si hiciera falta. Pero como veremos en el siguiente vídeo y en la siguiente lección, ni siquiera nos va a hacer falta escribir código para gestionar desde nuestra aplicación de manera personalizada todo lo que tiene que ver con la seguridad.